Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Moni, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. La maestra Angélica Angulo Morales, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología. Buenos días, Angie, bienvenida. Hola, buenos días. La maestra Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. De género, principalmente con mujeres, acompañada de sus co-terapeutas. Buenos días, Marisol, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todas. Y bueno, pues seguimos en el mes de marzo dedicado a temas de las mujeres y el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos mentales o mujeres y trastornos de la salud mental. No ha llegado Claudia, quien es nuestra introductora a cifras y estadísticas, pero yo como introducción les quiero platicar algo. La Organización Mundial de la Salud siempre ha enfatizado pues, la importancia de la salud mental en las mujeres, considerando que hay como muchos desafíos en comparación con los hombres, ¿no? Y algunos de ellos son que existe una mayor vulnerabilidad, la violencia de género, los factores sociales, la salud reproductiva, el acceso a los recursos y, bueno, tener también intervenciones efectivas. Si hablamos a grandes rasgos, un poquito de estadísticas, por ejemplo, hablando de depresión, se estima que las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad y depresión en comparación con los hombres. De 264 millones de personas en el mundo que padecen depresión, las mujeres tienen una mayor tasa de prevalencia, alrededor del 5% de las mujeres en todo el mundo van a sufrir depresión en algún momento determinado de la vida. La violencia de género, la OMS estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida, y esto pues evidentemente está relacionado con problemas de salud mental. Tenemos el embarazo y el puerperio, que se estima que el 10 a 15 de las mujeres van a experimentar depresión postparto. Los trastornos de la conducta alimentaria, que es de esas patologías donde las estadísticas son gigantes, ¿no? El 80-90% son mujeres. Y evidentemente en los accesos a salud, ¿no? Las mujeres tienen menos probabilidades de recibir atención en general médica que los hombres. Y bueno, después de esta introducción, pues parece que sí hay muchísimos factores no, yo no le llamaría de riesgo, yo le llamaría como de vulnerabilidad a padecer trastornos de salud mental. Entonces, pues, adelante. Tu audio, Abril. Perdón. También un poco como introducción. Muchas veces existe la duda, ¿no? De si realmente hay diferencias entre hombres y mujeres, hablando de diferencias biológicas. Y bueno, la realidad es que hay algunas diferencias en cuanto al cerebro, es decir, tenemos, ¿no? Si nosotros vemos diferencias en cuanto a una resonancia que hagamos a un hombre y a una mujer, vamos a encontrar algunas diferencias. Se han encontrado que hay algunos núcleos que son más pequeños en unos, más grandes en otros, pero la realidad es que cuando hacemos todas estas pruebas funcionales de cómo las capacidades cognitivas se van dando, ahí es donde vemos que no, que realmente no hay grandes diferencias. Hay algunas dominancias que no se pueden, vamos, que están ahí, que no se pueden negar. Por dominancia, y esto tiene que ver un poquito con la testosterona, sí, los hombres suelen ser mejores digamos, de nacimiento para las cosas que tienen que ver con lo visoespacial, las rotaciones mentales, por eso les va un poco mejor en las matemáticas y por eso no les va tan bien en lo verbal, porque las mujeres tienen una dominancia natural hacia el hemisferio que va trabajando con lo verbal. Y entonces, pues bueno, de repente vamos encontrando por qué las niñas maduran más rápido en el lenguaje y los hombres es más común que tengan un poquito más de dificultad para el lenguaje.
Y lo mismo con las matemáticas, ¿no? Y por ejemplo, uno siempre prefiere preguntarle las direcciones a los hombres porque la verdad es que se orientan mejor en el espacio y saben cuál es el este y el oeste y la derecha y la izquierda. Es cierto, pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan aprenderlo o que las mujeres no puedan estimular esta función y mejorar en ella. Tampoco quiere decir que las mujeres, que todas las mujeres tengan esta dominancia y entonces ninguna pueda ser buena en matemáticas. Al contrario, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres que son muy buenas en matemáticas y no quiere decir que por eso sean malas en la parte verbal. Quiere decir también de cómo se van estimulando estas funciones. Recordemos que el cerebro es plástico y siempre se va a poder trabajar y estimular una función que vemos que no sea naturalmente mi mejor función, por decirlo así. Entonces, las funciones siempre se pueden compensar. Y aunque es cierto, hay algunas dominancias y hay algunas diferencias, de ninguna manera quiere decir incapacidad. Eso es muy importante reconocerlo. Ahora, en cuanto a ya los trastornos de salud mental, yo creo que no tiene realmente nada que ver con la parte biológica, sino muchísimo más con la parte cultural, con todo lo que mencionabas, ¿no? Kitsia? Bueno, claro, por otro lado está el rollo hormonal, que ahí sí, cuando hay problemas hormonales, nos van a afectar diferentes a cada género, pero de diferente manera. Porque si estamos hablando de problemas, ¿no?, que tienen que ver con las hormonas específicas de cada género, puede ser muy diferente, pero no quiere decir que biológicamente estemos más predispuestas a tener algún trastorno o ellos lo estén. No necesariamente, a menos de que sea un trastorno genético. Pero aquí el asunto es revisar también cómo la cultura afecta realmente a todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Ahora sí, Kitsia está a punto de morir ahí. Es que es historia, ya es historia hablar del cerebro femenino y del cerebro masculino. Se acabó, no hay. Si tuviera yo que resumir un poco esto que nos está explicando Abril, realmente la diferencia es la vulnerabilidad. Ni siquiera las hormonas como tal en cualquier momento de la vida nos generan modificaciones propiamente, o sea, que es el desarrollar una patología mental en un cerebro femenino habla de vulnerabilidad. Es decir, hay muchísimos otros factores en el back que me van a predisponer quizá que en el momento del climaterio o de la menopausia desarrolle alguna patología mental. Entonces, ya no hablamos de cerebro masculino ni femenino, hablamos de cerebros vulnerables y de forma universal. Y efectivamente la única diferencia que existe es más enfocada hacia la lateralidad. Eh, Cuando partimos de estos conceptos de cerebro femenino y cerebro masculino, empiezan a entrar como todas las cuestiones culturales y todas las cuestiones sociales, ¿no? Y es donde yo hilaría como hacia dónde podemos seguir hablando. Y bueno, tenemos a nuestra experta en género también. Pero antes de dar la palabra, le voy a dar la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Hola, una disculpa por conectarme un poquito tarde, pero estaba yo aquí con broncas de conexión. A ver, yo hace algunos años, dando precisamente algún curso o algo, nos encontramos con temas de desarrollo infantil y nos decía el ponente que todavía no encontraba un libro que más allá de los desarrollos, ya sabes, psicomotrices, emocionales, cognitivos, que se van describiendo en los libros, en todos los journals, todas las revistas, los artículos académicos sobre desarrollo infantil, que él sentía que faltaba algo que empezara a dividir, ¿no? A dividir con un tema de perspectiva de género. O sea, hay diferencias que no por eso tendrían que ser eh, las diferencias no tendrían que ser desigualdades, así lo mencionaba. Si, por ejemplo, las mujeres podemos nacer con un oído más hacia sonidos agudos y los hombres más hacia sonidos graves, los hombres tal vez con un tema de conos y bastones en los ojos más para el movimiento y colores fríos y las mujeres más para detalle y colores más cálidos. Es decir, diferencias, por ejemplo, lo que decían ahorita Abril, como la orientación, los hombres son más y en cuanto a
puntos cardinales, pero las mujeres sabemos en qué puesto de tacos tenemos que darnos la vuelta a la derecha para llegar a tal lugar. Es decir, nos orientamos más en relación a espacios ocupados, ¿no? Claro, nos cambian el puesto de tacos y ya no sabemos dónde nos tenemos que dar la vuelta, pero no quiere decir que no podamos hacerlo una vez más. Eh, Creo que es importante esto como puntualizar, diferencia no es desigualdad y sin embargo, en el tema de género pareciera que las mujeres culturalmente sí entramos con un hándicap y con una desigualdad en relación a cómo se nos ve y las oportunidades que tenemos. Y relacionado con la salud mental, yo les mencionaba en el Coffee Break pasado que un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo establece como, claro, no nada más es el estigma en la salud mental, la desigualdad en el tema de cómo se nos ve a las mujeres, y ya de entrada vamos a decir, vamos con una mirada de deficiencia, ¿no? De deficiencia de por qué a las mujeres nos pasan más cosas en temas de salud mental y cómo esto podría empezarse a reflejar estadísticamente, pero una vez más, desde la perspectiva de género y el trato a las mujeres por ser mujeres y no por un tema biológico. Adelante. Adelante, Moni. Sí, sí, yo quisiera seguir con esto que estás hablando, Claudia, hablando de cómo la, hay ideas acerca de lo que es femenino y es masculino que no son biológicas, son construidas culturalmente y que muchas veces son como ideas polarizadas, digamos, de los hombres son dominantes, las mujeres son sumisas, los hombres son fuertes, las mujeres son débiles, los hombres son racionales, las mujeres son emocionales, ¿no? Y que son cosas que sí se, se enseñan desde muy, muy pequeñitos culturalmente, desde cómo se carga un bebé, desde cómo si es niña y tiene aretito aquí, entonces es como, ay, hay que ser tierno con la niña, si es niño, entonces lo aviento tantito para arriba, ¿no? Porque es niño, ¿no? Y que sí van creando cosas muy restrictivas acerca de lo que hombres o mujeres está permitido que sientan, que piensen, que hagan, ¿no? Hay como unos modelos de esto es lo que son comportamientos, pensamientos y emociones apropiados, digamos, de acuerdo al género que tienes, y eso puede ser muy, muy, muy limitante. Y a veces se justifica con cosas fisiológicas, con bases fisiológicas. Pienso, por ejemplo, en esto que dices, Abril, de que, bueno, quizá las mujeres son más verbales que los hombres, ¿no? Y podríamos explicar esto quizá de alguna manera cerebral, pero también tenemos que entender cómo fuimos socializados, cómo nos enseñaron a ser hombre o mujer, cómo los hombres usualmente están en una posición de más poder, en donde ponen menos atención a la mujer. Entonces, la mujer tiene que hablar más para ser vista y para ser escuchada. El hombre puede nada más llegar de malas. Y la mujer le va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, o sea, hay veces en que hablar menos es un asunto de poder y de dejarle la responsabilidad de la comunicación a la mujer, ¿no? Y aquí a mí me gustaría pues darle la palabra a Marisol, que justamente la quisimos invitar porque ella es una psicóloga que tiene muy clara la perspectiva de género, que es feminista, yo diría que es una mujer activista, incluso la semana pasada viene de estar en el Parlamento de Mujeres del Congreso del Estado de Quintana Roo para trabajar en legislaciones. Entonces me gustaría, Marisol, que nos platiques un poco más de cómo, de este lente de la perspectiva de género en cuanto a las vulnerabilidades que tenemos las mujeres de salud mental. Gracias, Moni. Sí, justamente ahorita con todo lo que estaba diciendo Moni, lo que había estado diciendo Clau, creo que es bien importante entender que
culturalmente sí somos diferentes, hombres y mujeres, y crecemos muy diferente, ¿no? Esta parte de, ay, el patriarcado no existe, el machismo no existe, claro que existe, ¿no? Como niñas y niños se nos piden cosas diferentes, se espera socialmente que las niñas actuemos de ciertas maneras, que los niños actúen de ciertas maneras, y conforme vamos creciendo estos estereotipos se van reforzando. ¿No? Decías hace rato como hay actitudes que son un poco más apropiadas que para un género que para el otro, y yo diría no solamente más apropiados socialmente, sino también más esperados por la sociedad. No tenemos, a mí me encanta este ejemplo porque es muy claro, ¿no? De los niños no lloran. Y entonces los niños no lloran, no expresan sus necesidades emocionales, no conectan con sus emociones, los niños no tienen este permiso, y entonces cuando crecen vienen a ser hombres que les cuesta muchísimo conectar con esta parte, y lo vemos en consulta, ¿no? O sea, yo sé que ustedes se dedican también a terapias de pareja, lo vemos un montón en consultas, de decir, tenemos que estar reeducando a la pareja y decir, a ver, esta chamba de conectar es de los dos, esta chamba de poder ser sensible a las necesidades de la otra parte de la pareja es para ambos, no es solamente algo que la mujer va a estar haciendo, ¿no? Y quienes trabajan con parejas homoparentales, también está esta parte de poder ver el compromiso en una sociedad mucho más deconstruida, ¿no? En una población mucho más deconstruida. Y es bien importante poder entender que la perspectiva de género en la terapia es muy importante porque se nos piden cosas diferentes como mujeres. Está todo este bagaje de que seamos perfectas en todos los ámbitos, y hay muchas desigualdades en las que venimos creciendo desde la parte de la violencia muy normalizada, como tenemos que aprender a reconocerla, a deconstruirla, a decir, es que el hecho de que crecieras en un ambiente en donde si tú eras la única de tus hermanos y a ti te pedían que tú hicieras las labores de la casa, no quiere decir que esto te tocaba a ti por ser mujer. Quiere decir que esto es ver la sociedad sin perspectiva de género, ¿no? Conforme vamos aplicando la perspectiva de género en la terapia, vamos como desmenuzando las cosas que se daban por sentadas que nos toca hacer a las mujeres. Y entonces, si tenemos una mujer en consulta que dice, es que me siento súper cansada porque además de estar trabajando tengo que llegar a casa y los hijos y las labores domésticas, mientras mi esposo también trabaja y llega a casa y sí se involucra porque lava los trastes, pero ahí termina su involucramiento dentro de las labores del hogar. Esto, el poder cuestionarlo desde una perspectiva de género, es decir, bueno, ¿qué pasaría o por qué nos está involucrando esta otra parte de la pareja, ¿no? Esto no es solamente tu labor, es poder poner como esta lámpara sobre las cosas que están ya dadas por sentadas que tenemos que estar haciendo, y decir, ¿quién te dijo? ¿Cuándo lo aprendimos? ¿Por qué traes esta construcción de que lo tienes que estar haciendo? Porque las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y podemos tener parejas involucradas y podemos tener mujeres que salen de los estereotipos, ¿no? Ahorita en el Congreso, todas estas iniciativas y luces que se dan a la desigualdad de las mujeres, es impresionante la necesidad que tenemos como género, y es importante aprender a escucharlas. ¿Sabes qué? Me recordaste esta película de Barbie, no sé si la vieron, donde de pronto empiezan a tratar como de, ¿cómo decir? Como de desprogramar o hipnotizar o una cosa así, no me acuerdo del término exacto que usan, pero empiezan a decirle, a ver, es que una es que es que no se hacen las cosas como tú quieres porque eres demasiado débil, pero si no, eres demasiado mandona y eres demasiado perfeccionista, pero eres demasiado floja, pero eres demasiado, o sea, como que estos mensajes donde sí hay mucha exigencia social puesta en las mujeres, o sea, como que malo si te dedicas a cuidar a tus hijos y quedarte en casa, solamente eres una ama de casa, malo si sales a trabajar porque estás abandonando a tus hijos, malo sí, ¿no? Y donde de pronto uno se da cuenta de que uno puede estar en situaciones
imposibles. Y, y, y ahí es donde uno dice, ¿cómo no va a afectar en la salud mental? ¿Cómo no va a provocar ansiedad, depresión, por no hablar de estrés postraumático por todas las violencias que hemos vivido? Sí, y creo que es muy importante justamente hacer este análisis individual, ¿no? Primero, antes de como terapeutas, ¿no? De manera individual y decir, a ver, qué cosas que yo he vivido, las he vivido porque fueron esperadas, ¿no? Porque yo era la hija de un hombre machista que no me dejaba hablar, o yo vivía con un abuelo o con un tío que decía, movía su vaso de refresco que estaba vacío y eso significaba que yo tenía que acercarme y parar lo que yo estoy haciendo para ir y servir, ¿no? Y entonces me condiciona como adulta ahora a que cada que veo un vaso vacío digo, ay, ay ¿quién más quiere refresco? Y, ¿no? Cuando todas estas cosas van siendo parte de de la manera en la que vamos creciendo, es bien difícil aprender que no estuvo padre. Y es bien confrontativo cuando decimos, híjole, o sea, que yo fuera la única de mi casa, porque éramos 6 hermanos y yo era la única mujer que se quedó cuidando a mis papás porque los demás son hombres y entonces a ellos no les corresponde, ¿no? Porque ellos son varones y ellos tienen sus familias y ellos, pero yo sí, aunque yo me haya casado, aunque yo tuviera hijos, a mí me tocaba ser la cuidadora de mis papás y decir, esto es una desigualdad dentro de mi familia, confronta muchísimo. Y si nos vamos a temas de violencia, no, estas personas que dicen, ah, mis papás increíble, no, mis papás lo máximo. Y de repente vamos desmenuzando y vamos encontrando estas historias y dices, híjole, no creo que esta situación fuera lo máximo y vamos nombrando las violencias y, oye, pero cuando tus papás se enojaban contigo, te ignoraban por completo, ¿no? Pero a tus hermanos sí le seguían hablando. Aquí hay una desigualdad en la familia. Entonces, ir nombrando estas violencias de manera muy suave, de manera muy cuidadosa con la vulnerabilidad, cuestionándolas y poder poner enfrente la desigualdad de género y verlas en las historias propias es súper complicado. Adelante, Abril. Sí, sí, y sobre todo, bueno, creo que esto nos da como mucho el panorama de por qué podemos enfrentarnos a muchos trastornos mentales que afectan de una manera diferente a cada género, porque no es que, o bueno, no sé, a ver, dime tú, Kitsia, ¿hay algún trastorno mental que afecte solamente a las mujeres? No, ninguno. Bueno, los del neurodesarrollo, que son más bien como síndromes genéticos, pero que están asociados a cromosoma XY, ¿no? Pero fuera de eso, adquiridos ninguno. Ninguno. Exacto, bueno, es que ni siquiera los que están como asociados a la menopausia y todo esto, porque al final los temas que ves es ansiedad. Es, bueno, a ver, explícanos, explícanos. No, lo que es que ahí viene, es que, a ver, le hemos echado mucha culpa a las hormonas, pero es que no Ujú. es de hormonas, es cuestión de vulnerabilidad. Si mi cerebro es vulnerable, acuérdense que en psiquiatría hablamos de trastornos y no de enfermedades. ¿Por qué? Porque el origen es multifactorial. Ningún factor es ni necesario ni suficiente y es la combinación de muchas cosas. La genética, el cómo crecimos, qué herramientas tenemos para desarrollar el día a día, lo que se nos va presentando y eso me genera un cierto estado de vulnerabilidad, donde a lo mejor la hormona es como lo que me detona todo. Pero, pero, pero si no Pero me eso digo, ya estaba ahí. claro, pero eso ya estaba ahí. O puede la hormona no detonarlo también. Entonces, por eso esta palabra ya se ocupa mucho más, ¿no? Cuando queremos quitar esto que les explicaba hace rato de cerebro femenino y masculino. No, son vulnerabilidades que no tienen nada que ver con el género. Que habrá factores como las hormonas, que sí, los hombres tienen más testosterona, nosotros tenemos más estrógeno, nos pueden detonar, pero no a todos nos detonan. ¿Cuál es la diferencia? La vulnerabilidad, la fragilidad. Perdón, Claudia, solo quiero hacerle una pregunta más, porque luego está este asunto de, es que está en sus días, ¿no? Es que la disforia de, ¿cómo es esto? Ah, se Síndrome me fue. disfórico premenstrual. Ay, A ver, ajá, exacto, explícanos
¿por qué eso no sería algo que afecta solo a las mujeres? Normalmente, y volvemos a lo mismo, por cuestiones culturales se ha normalizado que las mujeres previo al periodo tenemos que tener cólicos menstruales, que tenemos que estar de muy mal humor, que tenemos que estar ansiosas. Señoras y señores, no es normal, no es normal. Si tengo cólicos y si me pongo de mal humor, algo está pasando, ¿ok? Y otra vez, es una vulnerabilidad a tener cambios en el estado de ánimo previo al periodo, que es en la fase folicular, que es exactamente a la mitad del ciclo, donde lo que se ha visto es, otra vez, ahí va, una vulnerabilidad aparentemente en los receptores GABAérgicos a ese cambio de las hormonas, que lo que me generan es un cerebro sobreactivado y eso se traduce en muchos de los síntomas emocionales que se presentan. Ahora, no es lo mismo tener síntomas emocionales premenstruales que un síndrome disfórico como tal. ¿Cuál es la diferencia en el disfórico premenstrual? La incapacidad, el cómo afectan estos síntomas a mi funcionalidad. Pero es lo mismo, no todas las mujeres lo presentan. Entonces, otra vez, en este tema de desigualdad, de estigmatización, cada que una mujer dice, ah, claro, es que estás en tus días. Ah, ya, ya, no le hagas caso, ¿no? Y termina siendo descalificada cualquier emoción o cualquier enojo que pudiera expresar en esos momentos. Entonces, no solamente, no solamente señalando, sino minimizando, y esa es la parte terrible, más allá de hacerla menos o justificarlo por una cuestión hormonal, se minimiza el estado emocional de la mujer. ¿Y qué ocurre? Que entonces aprendemos a callarnos. Y entonces se nos van problemas no solo de salud mental, sino hormonales y ginecológicos que uno no cacha hasta que ya es adulto. Aguantar. Aguantar, exactamente, aguantar. Porque si yo hablo es como, ah, ya, ya, se te va a pasar, es normal, no pasa nada. Oye, es que me duele, es que me pongo irritable. Ah, ya, ya, es normal, a todas nos pasa, se te va a quitar. Entonces, otra vez, como algo, sí, biológico, sí, de una vulnerabilidad, termina convirtiéndose en un encasillamiento y en un, yo no sé, digo, no soy experta en esto, pero no sé si le llamaríamos como discriminación, o sea, como, ¿sabes? O sea, Claro. Yo creo que todas somos expertas porque todas lo hemos vivido. completamente, o sea, que le den la mano a quien no le hayan dicho, ah, ya, ya, aguántate, ¿no? Señal de que estás joven y fértil, o sea, es como de, ¿señal de que qué? Adelante, Claudia. Oh, y estoy recordando un libro de Margaret Mead, ¿no? Que el título más o menos algo así como Viviendo en Samoa, y estamos hablando de un libro de principios del siglo XX, mediados tal vez, que ella sorprendentemente se da cuenta que las niñas en Samoa no tienen cólicos menstruales, ¿no? Si más allá de que haya un factor biológico que puede o tiene que atenderse, como eh, la perspectiva de género, vamos a decir, en el sentido opuesto a como debería de ir, puede fomentar, ¿no? Una manera de estar en el mundo a partir de esto, emocionalmente ser negadas en algo que en otras culturas pues ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Y no es, ¿por qué? Porque no tiene que ser así, no está ligado a enfermedad. Acuérdense que el ya te bajó es si ya te enfermaste, ¿no? Un poco como nos ponen en nada más por ser mujeres, ojo, y con el nada más, en una situación de desventaja, de vulnerabilidad, tal vez de enfermedad o de cuidados necesarios, que nos ponen desventaja una vez más. Es decir, que estas desigualdades no nos permiten, pero que tiene que ver más con el enfoque cultural. Y quería yo ahí mencionarlo porque no pensemos que todo lo hacemos adrede y con ganas de molestar, no. A veces es de verdad un sesgo inconsciente que se repite y por eso es tan importante nombrarlo, sensibilizarlo, capacitarnos. Acuérdense cuando leímos a Gabor Mate que decía, claro, y las mujeres no expresan enojo porque ni siquiera han podido reconocer que están enojadas ante un término que a mí el otro día me movió mucho, que ya no hablaban de la doble jornada, sino de la jornada interminable, ¿no? Y creo que ahí es como, además estando ahorita puras mujeres aquí, como la responsabilidad de que esto es de hombres y mujeres, que la perspectiva de género es masculina y femenina, pero que sí las mujeres ha tomado pues décadas y centurias el poder ir como acortando estas brechas
que no son visibles y que entran en sesgos inconscientes para muchísimas personas todavía. Piensen el otro día estaba escuchando una noticia, una organización de la sociedad civil. Ellos están en temas de género también, pero decían lo que estamos contando y es una campaña, iban a hacer algo con causa para todo el tema de toallas femeninas para llevar a comunidades indígenas donde las niñas no pueden ir a la escuela los días de su ciclo menstrual porque no tienen cómo cuidarse en esos días, ¿no? Entonces no van a la escuela. Las Hay elecciones, un, las elecciones de educar a un niño por encima de una niña simplemente porque hay de recursos solamente para uno o para otros. Estas diferencias que no se hacen de mala fe, pero que están ahí, ¿no? Y que están presentes. Adelante. Sí, sí, yo quisiera hablar un poco de definir un poco algunos términos que escuchamos muchas veces por ahí, que el machismo, que la misoginia, que el patriarcado, y voy a hacer pequeñas definiciones, aunque quizá alguien quiera ampliarlas. Pero yo quisiera comentar, bueno, que el machismo tiene que ver con estereotipos rígidos de género, de qué es lo que corresponde al hombre o a la mujer, que perpetúan desigualdades, discriminación, violencia. Luego, por otro lado, tendríamos la misoginia, que es como la devaluación de todo lo femenino. No nada más considero que hay cosas que le tocan a los hombres y hay cosas que le tocan a las mujeres, sino que además considero que lo que le toca a las mujeres es menos valioso, incluso que cualquier característica femenina en un hombre es pésima, es terrible, ¿no? La misoginia tiene que ver con devaluar lo femenino. Y el patriarcado significa, o sea, tiene que ver con poder, con un ejercicio de poder de que el hombre es el que manda, es el que domina, es el que toma las decisiones sobre mujeres y niños, niñas. Eh, eh, Ahora, esto no es exclusivo de los hombres, las mujeres muchas veces también crecimos con estas tres cosas, con el machismo y la misoginia y las ideas de patriarcado como sin cuestionarlas. Pienso, por ejemplo, en esto del, esto que estaban diciendo, del síndrome premenstrual, o si algunos días antes de la menstruación, una mujer puede estar más irritable o más sensible, digamos, ¿no? Entonces, a ver, sí puede pasar que uno esté un poquito más irritable, un poquito más sensible y que quizá cosas que en otro momento del ciclo uno hubiera tolerado y aguantado y, ok, ya, no voy a hacer pelea de esto. En esos días puede ser que uno esté más irritable y que sea cuando, ay, no, ya, esto fue la gota que derramó el vaso. Pero esa sensibilidad o esa irritabilidad que puede tener que ver con el momento en el ciclo no hace que algo que te parece maravilloso ahora te parezca terrible. O sea, no te vuelve loca, lo único que te hace es un poquito más sensible, ¿me explico? O sea, es algo que de todas maneras no te gustaba, nada más que en esos días puedes estar un poco más irritable. Pero luego viene la descalificación que algunas mujeres hacen de sí mismas, como decir, ay, a veces que como soy mujer, como somos mujeres, pues es que ni yo me entiendo, es que las mujeres somos muy parlanchinas, es que las mujeres somos muy, siempre nos andamos peleando, ¿no? O sea, como que algunas de estas cosas que nos hemos creído y que nos decimos a nosotras mismas. Sí, Y Mónica, claro que va a tener un efecto sobre la salud mental, pues, ¿no? claro, claro, claro. Y que justamente esta parte de ver la vida con perspectiva de género tiene que ver con entender que el mundo y la sociedad culturalmente nos pide vivir en silencio, ¿no? Esto que decían de sentirnos minimizadas, decían, ni siquiera nos podemos enojar, ¿no? Y que es mucho de lo que sucede en las marchas, esta rabia digna de decir, ya desperté y ya me di cuenta que todo lo que estoy viviendo está terrible, ¿no? Y que no es justo todas los saltos que he tenido que dar a través de las estructuras. Y esta parte de esta pelea entre los hombres de decir, no, es que las feministas nada más vienen aquí a terminar con el mundo como existe y tal, y no se dan cuenta que también esta lucha
los involucra a ellos, porque también vivir dentro de estas estructuras machistas rigidiza muchísimo la manera en la que los hombres existen en el mundo y entonces no te permito que puedas hablar de tus necesidades físicas, emocionales, que te aguantes y que te aguantes y que tenemos hombres que no logran conectar con sus emociones, que no logran conectar con que las desigualdades que también viven, ¿no? Porque la sociedad no se los permite, porque eso no es de hombres, ¿no? Entonces, esta parte de ver la vida con perspectiva de género es importante que entendamos que nos atañe a todas y a todos los que estamos en la sociedad, que no es solamente que queramos aquí hacer dos bandos de hombres contra mujeres, sino que queremos un mundo más igualitario. Y en esto de poder ser más igualitarios es el decir, todo nos compete a todas, ¿no? Y todo esto es parte de lo que ustedes como varones también les corresponde involucrarse, poder tener estas relaciones mucho más sanas con los hijos, poder tener unos hogares en donde las mujeres no estemos sobrecargadas porque estamos haciéndolo todo, ¿no? Esta parte de poder decir, los trabajos tienen que ser dignos, la diferencia en la brecha de salarios tiene que terminar, porque las mujeres aportamos de la misma manera que aportamos a los hogares, los hombres, y me atreveré a decir que incluso todavía las mujeres hacemos un poco más, justo por esta desigualdad que está esperado que las mujeres nos involucremos mucho más, ¿no? Entonces, sí es importante, esta perspectiva de género viene a sanar muchísimas cosas y en esta deuda social que los hombres tienen con el género femenino, me atrevo a decir. Ay, tantas cosas. Porque ahora que mencionabas esto, ayer yo estaba escuchando, pero es que ya no recuerdo a quién, era alguien de economía, era un economista, que estaba hablando justamente de cómo ganando menos y trabajando menos horas, aportamos más a la economía que los hombres. Pero bueno. Además, quería también decirles sobre lo que dijo Claudia del documental. El documental se llama Period, está en Netflix y es sobre justamente cómo toda esta, bueno, es sobre la India, ¿no? En cómo justo viven toda la etapa menstrual y cómo las niñas, pues a veces no pueden ir a la escuela por esto. Yo quería también hablar de todo este estigma que tenemos sobre la belleza. Bueno, en realidad quien quería hablar de esto era Angie, pero se nos tuvo que ir. Porque sí es cierto, tenemos que darle un espacio a este tema, ¿no? Es cómo se nos impone esta obligación de ser bonitas, de estar bien, estar delgadas, vernos bien, y cuando hablamos de vulnerabilidades, de repente nos está incluso exigiendo no comer, exigiendo, o sea, hacer cosas que están yendo incluso en contra de nuestra salud y por supuesto de nuestra salud mental. Entonces, ¿hasta dónde puede impactar toda la cultura en generar todos estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿No? Pero bueno, solo quería así como ponerlo en la mesa porque es súper importante. Adelante, Mercedes. Gracias, Abril. Es un tema bien fuerte y como al final del día está muy involucrada la parte cultural porque se normaliza. En la misma consulta, como vemos las mujeres, es que estoy en mis días y creo que por eso. Y normalizan mucho lo que les está pasando y es tan sutil desde que no, yo digo, no ve este mundo, como uno tiene que, es una carga doble cuando trabajas. Es esto que mencionan, ¿no? Te tienes que esforzar el doble. Y cuando te esfuerzas eres mal vista. Y si no te esfuerzas, también eres mal vista. Y finalmente sigue habiendo muchísima presión sobre este rol femenino porque está tan establecido culturalmente que eso contribuye obviamente a que no puedan tener las mujeres una salud mental buena. Y aquí, hablando de todo esto, y Marisol, que es la experta, ¿verdad? Qué importante es esta atención psicológica también desde nuestra trinchera, que creo que es donde se puede hacer mucho, con una perspectiva de género para mejorar la salud mental.
un espacio en donde se les escuche, en donde no se estigmatice, no se minimice, no se invalide lo que les está sucediendo a las mujeres, ese malestar que está teniendo, en lugar de que en muchos contextos, no digo que en todos, yo creo que ni puedo poner la palabra muchos, pero hay contextos en los que se centra tanto socialmente, culturalmente, hasta desde la parte profesional en adaptarte a tu rol, en lugar de empoderarte, aprender a tomar decisiones, ayudarles a desarrollar estrategias que les vayan gestionando emociones, situaciones adversas. Y bueno, finalmente son todos estos factores, ¿no? Desde la clase social, la orientación sexual, cultural, y todo eso va a influir en que cada mujer pueda poder tener, ¿no? Esto también, ¿no? De la imagen, y desgasta tanto el tener que cumplir esos estándares sociales y dejar de ser uno para poder ser aceptada y ser bien vista. No sé quién sigue por Voy, ahí. voy a completar un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Mercedes, porque creo que es súper importante. El rol que nosotras tenemos como terapeutas tiene que ser también muy cuidadoso, porque si llega una persona, una mujer a decirnos como, no, y es que en mi casa se espera que haga todo y estoy cansadísima y tal, y nuestra respuesta es como, pues sí, porque eso es lo que te toca porque eres mujer, viene esta revictimización de no darnos cuenta que nos hace falta de construirnos y voltear a ver pues nuestras estructuras muy rígidas que traemos encima, que nos están haciendo decirle, pues aguántate, síguete callando y minimizar este cansancio que estás teniendo, que es estructural y que no es nada más de, ay, lo que te toca hacer, ¿no? Y es importante que podamos ubicar nuestro privilegio desde, no solamente como terapeutas y mujeres que tenemos acceso a una educación, ¿no? Sino nuestro privilegio de clase y nuestro privilegio desde donde estamos en esta jerarquía de poder en el consultorio, ¿no? Para poder decir, voy a acompañarte desde el lugar más respetuoso que pueda hacerlo y no dejar que este privilegio mío, que estoy desde este lado de la consulta, nuble la empatía que necesitas para acompañar tu proceso. Sí, yo quisiera compartirles una experiencia que tuve hace un par de semanas. Me invitó una amiga a San Andrés Larraín en Chiapas con un grupo de mujeres artesanas que ella está apoyando con una asociación civil que se llama Hilando Sueños y que está promoviendo que se alfabeticen, que se pues bueno, todo lo que tiene que ver con su autocuidado y que mejoren sus condiciones. Y a mí de verdad me rompí el corazón cuando me puse a observar niños y niñas jugando ¿no? En el patiecito de pronto, donde las niñas estaban todas sentaditas, una sentadita junto a la otra, y hablando bajito, y los niños dando vueltas de carro, subiéndose al árbol, ¿no? O sea, como una cosa, como era tan claro. Y luego esta amiga me decía, mira, es que aquí a las niñas a tal edad se les da su rebozo. Y entonces el rebozo es para que puedan taparse si viniera la regla, para que se tapen la cara si les da pena, pero también para que si están en la escuela se hagan así, no dejen que nadie les copie. Y para que, o sea, hay una cosa, me decía, me ha costado mucho trabajo lograr que estas mujeres trabajen en equipo porque parte de a lo que están socializadas es a hacerse muy como recelosas unas de las otras. Y a mí me parece que esto, pues claro que perpetúa un esquema machista donde el hombre puede tener varias mujeres, es dueño de ellas, puede hacer lo que le dé la gana, donde, ¿no? Pero justamente me llama la atención esta cosa como desde muy pequeñita se te enseña a que no confíes en otras mujeres, ¿no? Y ahí es donde pienso en la importancia
de estos movimientos de mujeres donde si no nos agrupamos, si no hacemos equipo, no podemos cambiar modelos sociales. No es posible. Por eso lo que estás comentando, Marisol, de la importancia de las marchas, de hacer grupo, ¿no? Sí, Moni, y no necesariamente solamente a nivel como macro, no con las marchas y tal, sino también en los espacios, ¿no? Entre primas, entre hermanas, entre compañeras de salón, ¿no? Yo tengo un grupo padrísimo con mis compañeras de baile, ¿no? Y son estos espacios en donde entre mujeres nos estamos apoyando muchísimo. Y creo que esto que estabas diciendo, esto que estabas diciendo de las diferencias sociales en estas escuelas, también por eso nos cuesta tanto diagnosticar neurodivergencias, porque como niñas se nos oprime muchísimo y es, no, tú te aguantas y no importa que también tu cuerpo esté con un motorcito dentro y que el TH ande a todo lo que da, tú tienes que encontrar la manera de regularte y aguantarte y resulta que a los 35 años, resulta que siempre sí tengo TH y nunca me di cuenta. Y cuando volteas a ver todos estos criterios dices, no, sí me había dado cuenta, solamente me tuve que enmascarar y normalizarme al género para que no se pudiera ver. Oye, se nos va acabando el tiempo y yo creo que esto le vamos a dar una segunda parte, ¿no? Pero justo con lo que dice Monique, y es algo de lo que me siento como muy contenta y orgullosa, justo por eso está Brain and Mind. Hace no mucho tiempo alguien me preguntaba que por qué no había hombres en el equipo, ¿no? Porque desde el origen era un grupo de psicólogas y de psiquiatras, a lo que yo nunca daba la explicación completa del por qué, ¿no? Pero hoy es un buen momento para hablar del por qué no va a haber hombres en Brain and Mind. Porque justamente en este colectivo inconsciente de los roles de género y de por qué y cómo nos han hecho menos en muchas cosas. Y trabajo con muchos psicólogos buenísimos, ¿eh? O sea, no es una lucha de géneros, como decías, Marisol. O sea, trabajo colaborativamente con muchos, pero si nosotros metemos un personaje de un psicólogo, entonces la imagen que mandamos es, él es el que lidera, él es el que coordina a sus mujeres, él es el que está frente del proyecto, él es el que genera las ideas. Entonces, justamente Brain and Mind es eso, un grupo de profesionales de la salud mental, mujeres, trabajando para hombres y para mujeres y con hombres, pero la esencia es, somos nosotras. Y eso a mí me llena como de mucha gratificación, ¿no? En ese sentido de solo nosotras. Y es parte de expresar esto que decías, Marisol, de este enojo y de esta rabia que de pronto sale en esta diferencia de género que es muy válida. Entonces creo que es una forma muy positiva de canalizarlo hacia, pues, hacia este proyecto. Y Sí, que se es como... asume siempre, perdón, Kitsia, No, sí, sí, que se asume adelante. siempre en los espacios, ¿por qué no hay hombres? Siempre se hace la pregunta, ¿y por qué aquí faltó un hombre? Pero en los espacios donde siempre hay hombres, no se cuestiona, ¿y por qué no hay una mujer? ¿No? Entonces también es importante defender los espacios que son separatistas, que son de mujeres para mujeres, porque son muy necesarios y las mujeres estamos haciendo cosas increíbles y es importante que la sociedad lo pague. Chicas, comentarios finales y yo creo que vamos programando una segunda parte. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo creo que es importante una vez más subrayar lo que digo en muchos Coffee Brains, ¿no? México son muchos Méxicos, la cultura nos da un sentido de identidad y por eso algunos aspectos de la cultura que han sido tan desiguales y tan inequitativos es un proceso de cambio, ¿no? En lo chiquito y en lo macro. Em, la en la posición privilegiada en la que estamos y hacia las mujeres y los hombres con los que convivimos, tenemos una responsabilidad que se maneja de manera diferente como en una comunidad como la que fue Moni ahora Chiapas, porque también hay un aspecto que hay que considerar. De pronto, para algunos grupos, estas son ideas como complicadas, como que es más fácil lo que se conoce, como que es mucho más certero, por más que sea desigual e inequitativo. Entonces, es una labor que es también que se da en diferentes estratos y niveles, me refiero como país, ¿no? Imagínense un gran país que no funciona todo al mismo ritmo y que la oportunidad que tengamos y de notar
nombrar esto que Moni, por ejemplo, acaba de ver en Chiapas o lo que podemos ver en otros espacios, es ya un inicio, ¿no? De los cambios que tendríamos que empezar de manera respetuosa, con curiosidad, con preguntas y con cuidado, continuar, yo creo que a lo largo de nuestras vidas, porque no nada más somos mujeres, algunas tenemos hijas, todas tenemos mamá o tuvimos mamá, hermanas, hay muchas mujeres a nuestro alrededor que nada más por eso hay un compromiso sí o sí. Sí, justo, y que también podemos trabajar desde esta interseccionalidad con otros grupos sociales donde no conocemos nosotros su realidad porque no somos parte de esas culturas y de esas realidades, y no querer imponer nuestro tipo de feminismo blanco, ¿no? Al que pertenecemos, reconociendo nuestro privilegio y decir, esto yo no lo conozco, esto a mí no me compete, déjame te refiero con alguien que trabaje con este tipo de sociedad, ¿no? De comunidades, que tenga experiencia, que pueda conocer y que no venga a romper sus tradiciones, pero sí las podemos mantener desde una perspectiva de género. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y ya para... 2 minutos, Cori, adelante. Y ya para despedirnos, solamente quería complementar las ideas, ¿no? Que Mercedes y todas ustedes estaban mencionando, siempre muy interesantes. Con respecto a lo que en mi consulta está sucediendo en el sentido de que yo, en conclusión, siento que estamos en una era, en un momento histórico mundial en el que todos estamos redefiniendo, todos, hombres, mujeres y todos los, o sea, in between, ¿no? Estamos redefiniendo nuestro rol, nuestro espacio, nuestro qué hago aquí, cuál es mi función. Cada vez hay más matrimonios que se cuestionan esto, en donde están tratando de encontrar una especie de balance, ¿no? No quiero ser supermujer, tampoco quiero ser ama de casa, pero tampoco quiero que tú lo seas. Y cuesta mucho trabajo encontrar desde ahí una balanza, ¿no? Y ahorita estábamos hablando de si las mujeres son más sensibles en su periodo o no, y habrá quienes sí, habrá quienes no. Yo les escribí por ahí. También hay hombres más sensibles que otros, ¿no? Hay hombres más en contacto con sus sensaciones corporales y sus descargas también hormonales que también tienen. Y entonces no es propio de las mujeres tener buen día o mal día, o buenos días y malos días, como tampoco es excluyente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que hay injusticias en ambos lados y creo que la idea es entendernos, respetarnos y encontrar nuestro rol. Y bueno, me espero a la segunda parte. Gracias. Adelante, Sandra. Gracias. Y bueno, como para ya cerrar, ir cerrando, definitivamente el abordaje cultural de las emociones, ya vimos, es completamente diferente y en esta tendencia cultural de descalificar, invalidar, anular las emociones de las mujeres, pues eso también retrasa la posibilidad de atenderse, ¿no? De atender los síntomas y esto incrementa también lo que puede ser un diagnóstico. Entonces, yo estoy segura que muchas mujeres nos están escuchando y si no nos escucharán porque el programa queda grabado, yo les diría, hey, valida lo que sientes. No está bien sentirte mal, no es normal sentirte así. Y entonces, en ese sentido, yo invitaría pues a identificar qué factores están influyendo en eso que te están haciendo sentir así, ¿no? Analiza, como en resumen de todo lo que nuestras compañeras han aportado, y analiza las expectativas que pudieran estar permeando en tu sistema, ¿no? No es normal, no es natural tener una sobrecarga, cuando además a lo mejor en otros lados del sistema no están teniendo la misma, ¿no? Evalúa tu red de apoyo, ¿no? Amigos, amigas, familia, ¿cómo estamos conviviendo? Mira si hay de alguna manera algún estigma, algún tabú sobre cómo tratar las emociones en tu sistema, ¿no? No es natural no hablar de lo que sientes. Puede ser común, pero no es natural. Y mira también si estás enfrentando alguna situación de discriminación, que ya vimos de maneras muy sutiles, muy sutiles, casi de forma invisible, pudieran estar ahí y no pudiéramos tal vez darnos cuenta. Entonces, definitivamente yo sí haría un llamado a todas las mujeres que nos están escuchando a
a ir a buscar, a la búsqueda de sentirse cada vez mejor, ¿no? Válida. Gracias. Y Marisol, que, tu comentario para cerrar con broche de oro. y que muchas veces poder hacer este cuestionamiento de mi propia vida es bien difícil porque es lo que conozco y con lo que he crecido y lo que tengo muy normalizado, ¿no? Y creo que este llamado que estás haciendo, Sandy, es súper importante, es decir, escucha tu cuerpo, porque nosotros como terapeutas con enfoque en las emociones, escucha tu cuerpo es la brújula. Y si hay algo dentro de ti, dentro de la panza, que te dice, por aquí no es, dale voz. Es porque es muy importante, porque empezando a cuestionar el por qué me siento así, por qué esto no me late, por qué cuando me piden que yo me pare a atender a mis abuelos en vez de a mi hermano, me, me hace así la panza de un nudo. Sí, en ese momento algo me quiere decir mi cuerpo. Y entonces, ¿por qué cuando en mi trabajo felicitan a mi compañero por no haber hecho su trabajo o por haber hecho el mismo trabajo que yo y cuando yo lo hago a mí no? ¿Por qué se me hace la panza chicharrón? ¿No? ¿Por qué cuando veo un pronunciamiento político y están diciendo, sí, los hombres bravos, sí, no sé qué, pero cuando una mujer hace algo, pasa una cápsula de 30 segundos en las noticias en vez de del minuto y medio que le tocó al hombre y cuando mi panza se chicharrón? ¿Por qué? ¿Por qué mi panza se está haciendo chicharrón? Y ahí es en donde empezamos a romper las estructuras, donde empezamos a deconstruirnos, donde empezamos a decir, esto es desigualdad, esto es violencia, esto no se vale. Y es cuando podemos empezar a construir redes entre nosotras, porque si tú volteas y le preguntas al lado, oye, ¿a ti se te hace la panza chicharrón cuando esto? Te van a decir, por supuesto, se me hace la panza chicharrón cuando voy a la plaza y traigo un short porque vivo en Cancún y es un chorro de calor y los vatos se me quedan viendo y me enoja, ¿no? Y se me hace la panza chicharrón cuando llega mi esposo cansadísimo y yo tengo que estar lavando los trastes y el otro sí tiene chance de sentarse a ver el partido de fútbol. O sea, y ahí es cuando estas redes generan espacios como estos, donde dices, sin darnos cuenta empezamos a crear un activismo colectivo y decimos, no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y lo vamos a hacer, necesitamos verlo, ¿no? Marisol, quizás si yo hubiera sabido esto que estás diciendo cuando el director de mi escuela me dijo, porque fui la primera mujer de lugar en generación en el examen profesional y la tercera con 2 hombres arriba, y con ese resultado el director me preguntó que quién de mis compañeros me ayudó a estudiar. Quizás si lo hubiera sabido en ese momento, mi historia de vida habría sido diferente. Pues Entonces, bien, esperemos esperemos que que nos vayamos cuando mi panza se chicharrón, ¿por qué? ¿No? Que nos ayude como brújula, porque es lo que decía, si volteamos a ver y preguntar, todas tenemos historias de discriminación, de violencia, de minimización, y no está bien, no se vale, no es justo, y necesitamos empezar a decir hasta aquí. muchas gracias. Chicas, cierre veloz, no las menciono, gracias a todas por habernos acompañado. Muchas gracias, Marisol. Acuérdense que esto queda en redes sociales, en YouTube, la página Brain and Mind para contactar con alguien. Y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Día Mundial del Sueño, la importancia del sueño para la salud mental. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, qué gusto.